Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Erika Alvarado y el día de hoy les voy a hablar acerca del análisis crítico del discurso y el análisis del contenido. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué es el análisis crítico del discurso? Esta es una investigación que indaga en el discurso y que investiga principalmente en la manera en la que el abuso de poder, la opresión y la desigualdad se ejercen en lo social y lo político. Por lo tanto, el análisis crítico del discurso se va a concentrar en la comprensión de la relación que se da entre lo social y entre los discursos y las personas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la relación de lo macro con lo micro. Los discursos y el resto de interacciones sociales se encuentran en lo que Van Dyck denomina un micronivel. En cambio, lo que son las instituciones, las relaciones entre los grupos, las organizaciones, esto se va a identificar como un macronivel. Ambos niveles pertenecen a un todo. Por ejemplo, algún discurso xenofóbico por parte de Donald Trump puede entrar dentro de lo micro, pero este discurso va a venir determinado por cuestiones que son eh, políticas inmigrantes que se hayan gestionado anteriormente y durante la presidencia de él, ¿verdad? Ahora, vinculando los discursos con la sociedad, cabe establecer ciertas relaciones, como lo son las personas pertenecientes a variados grupos, teniendo más pronunciadas algunas identidades más que otras. Por lo tanto, si yo escribo desde mis identidades, voy a escribir desde mi posición como mujer, hablaré desde mi posición como costarricense y como estudiante de trabajo social. Como lo decía anteriormente, algunas posiciones van a estar más marcadas en algunas personas, más que otras. También cabe destacar que vamos a actuar bajo un contexto y este contexto histórico y social va a incidir en nosotros en la manera en que nos vayamos a desarrollar y en la comunicación que se va a dar en ese contexto, obviamente. Y por otro lado, es importante hacer referencia a las representaciones sociomentales, lo cual es como esta conexión que existe entre lo macro y lo micro. Entonces, se fundamenta la dimensión cognitiva, que es la dimensión mental y es la que permite que se vayan construyendo identidades de cada persona con las identidades que se encuentran en el colectivo. Ok, ahora voy a referirme a lo que es el poder como control. Los discursos pueden ser medios para influir a las personas, ya que estos de cierta forma inciden en sus comportamientos y por lo tanto persuaden a pensar o a comportarse de cierta manera. Por lo tanto, los grupos mayormente influyentes suelen ser los que tienen los medios para externar sus discursos. Así, los grupos hegemónicos van a tener, por ejemplo, un gran peso en las redes sociales, un gran peso en la radio, en el periódico y en los discursos políticos que ellos y ellas vayan a dar. De forma que los integrantes de instituciones o los grupos hegemónicos van a poseer de un mayor alcance para comunicar, van a llegarle a más gente. Y al hacer esto van a tener como el poder sobre el discurso público. A su vez, estos grupos podrán autorizar quién puede escribir y qué puede escribir. Por ejemplo, en cuestiones de tema de género se mencionaba como algunos o en algunos periódicos no se dejaba a las mujeres escribir acerca de economía. Entonces, solo los hombres podían escribir acerca de economía. Obviamente esto va a ir se va a ir transformando de acuerdo al contexto en el que nos encontremos y a las reivindicaciones que se hagan, etcétera. Entonces, esto se encuentra relacionado al control
de la mente. Cuando los grupos hegemónicos logran controlar la mente de las personas, están asegurando la reproducción de ciertos discursos, de ciertas ideas. Y al asegurar esta reproducción de ciertos discursos y de ciertas ideas, también están asegurando su propia existencia, porque están comunicando lo conveniente. Así bien, las maneras mayormente efectivas para dominar y preservar el poder vienen de la mano de las maneras que se transmite el discurso, por lo cual es más probable que se acepten ciertas ideas que provengan de personajes o de instituciones que para ciertas personas sí tienen algún carácter de autoridad o de peso, de credibilidad. Entonces va a ser más sencillo que las personas tomen ese discurso, aunque no esté necesariamente relacionado a sus propias creencias, pero puede que lo lleguen a aceptar y hacerlo propio en algún punto. En ciertos casos, la hegemonía de cierto grupo prevalece porque no existen otras alternativas discursivas, que es algo que pasa mucho. Solo, por ejemplo, con el régimen que actualmente existe en Nicaragua, el único que puede comunicar y el que escoge que se comunica es Daniel Ortega y también todo lo relacionado a su gobierno. Entonces, en este caso no hay alternativas. Sí existen, pero no se deja que hayan alternativas para la comunicación de otras formas. Ahora, para esto se plantea la existencia de una teoría crítica del control discursivo de la mente, que brevemente explica cómo la mente se encuentra compuesta por dos memorias, lo que vendría siendo la memoria personal y la memoria social. La personal consiste en las creencias que nosotras y nosotros tengamos a base de nuestras experiencias y las relaciones comunicativas que hemos tenido. Esto abarca también las opiniones que nosotras y nosotros hemos construido en torno a lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos forjado. Entonces, la memoria social responde a las creencias que tenemos y que están en el común. Y esto viene muy entrelazado a, por ejemplo, lo que nos enseñan en la escuela, a lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, quizás no tengamos un conocimiento profundo de cierto tema, pero tenemos una percepción general y el resto de la comunidad o del colectivo al que pertenecemos tiene esa misma percepción general. Ahora pasaremos a hablar acerca del análisis de contenido, que es una técnica de análisis que responde a 4 preguntas. ¿Qué se quiere decir? ¿Quién o quiénes son los destinatarios? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y qué tanto se repite? Como podemos ver, en las dos primeras preguntas se desea identificar el público meta y el emisor o emisora del mensaje. El para qué busca encontrar las intenciones, sea directas o indirectas, en el discurso, porque muchas veces pueden estar explícitas o otras veces pueden no estarlo tanto, estar un poco más abstractas. Entonces, los objetos pueden ser también de base gramatical. Si son de esta base, podemos llegar a analizar las frases, las palabras, qué tanto se repiten las palabras. También puede presentarse sin base gramatical. En esta podemos analizar lo que son las imágenes, las películas sin sonido, los videos sin sonido, los gestos, las expresiones. Y por otro lado, podemos llegar a analizar documentos como registros oficiales de instituciones que contengan políticas institucionales, objetos relacionados al matrimonio y a la agricultura. Entonces, aquí cabe destacar que si realizamos un análisis tanto de contenido como del discurso, tenemos que tener sumamente en cuenta lo que es el contexto bajo el cual se está escribiendo algo, bajo el cual se está comunicando algo a través de lo que mencionaba antes, de las películas, de las imágenes, de un discurso, etcétera, para el proceso del análisis, ya que se va a requerir de basarnos también en un marco teórico que se encuentre adecuado a este contexto
y en donde se incluya tanto, donde se tomen tanto en cuenta lo regional, lo que suceda en el país, lo que suceda internacionalmente, lo que suceda en la comunidad, entre otras. Entonces, eso sería todo y muchas gracias.